Y el título de este mensaje es Sabio Consejo. ¿Cómo es? Sabio consejo. Cuando de pronto usted percibe o recibe un consejo muy sabio, ¿a qué quizás nos sentimos nosotros presionados u obligados en cierta manera a obedecerlo, a seguirlo, a tenerlo presente, ¿cierto? Porque si es algo sabio para nosotros, es para nuestra ayuda, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, y no solamente el nuestro, sino también el de los que están con nosotros y están a nuestro alrededor. Y por eso aquí, en esta palabra del apóstol Pablo a Timoteo, le da un sabio consejo que también es para nosotros en estos tiempos y en estos días. Y creo que a través de este consejo podemos encontrar la salida, la solución, la salvación a la gran mayoría de situaciones de aflicción y de opresión en las cuales muchas veces no podemos incurrir o caer. Voy a mirar primero un momentico el versículo 7 antes de hablarle del 6. Dice la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Podemos de pronto identificar que la cobardía es algo espiritual, es un espíritu quien la provoca. Cuando hablamos de cobardía, podemos nosotros mirar cómo opera esta fuerza espiritual de nuestro ser interior. Generalmente está apuntando a nuestro futuro, está apuntando a nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestras metas. ¿Y cómo opera? Que cuando tú te trazas un proyecto, una meta, un propósito, este espíritu empieza a atacarte con argumentos y cuestionamientos que te hacen entonces acobardarte o temer o intimidar, que trabajan de la mano todos. Y entonces te cuestionas: ¿y qué tal que me diga que no? ¿Y qué tal que se ponga brava? ¿Y qué tal que no me alcance? ¿Y qué tal que? ¿Y qué tal? Y generalmente este bombardeo de argumentos son todos negativos. O sea, la cobardía nunca te va a presentar algo a ti positivo, algo bueno. Todo es negativo. Pero hay algo racional aquí importante. Este espíritu actúa en el alma. O sea, actúa bombardeando tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Ahí es donde actúa. Ahí es donde te empieza a mover a ti el piso. Ahí es donde trae esa intimidación, donde trae ese miedo, donde viene ese temor, donde viene ese desaliento, ese desánimo que te impide la fuerza de conquista, de avanzar, de seguir. Ahí es donde actúa. Ahí es donde nosotros vemos cómo ese espíritu empieza a atacarte emocional, sentimental, mentalmente, al punto aún de afligirte y de oprimirte, para que no continúes, para que no avances tras ese proyecto, tras esa meta, tras ese sueño, tras esa oportunidad. Ahí es donde viene, ahí es donde ataca. Y por eso aún mucho pueblo cristiano está en esa opresión y en esa aflicción de cobardía, de miedo, de temor. Y entonces es cuando uno se pregunta: bueno, ¿y dónde está el Dios en el cual tú crees? Si tú no estás solo. El espíritu de cobardía trata de engañarte mentalmente para que te sientas aislado, que esas luchas son tuyas, son propias, que Dios quizás está ahí, que la mano de Dios se acortó. Y como que te encierra en esa cautividad de pensar que eres tú solo y que vas a enfrentar ese sueño, que vas a enfrentar ese propósito, esa meta de la manera tuya. Y entonces te lleva a cobardarte cuando tú miras tus talentos, tus capacidades, tu trasfondo, cuando tú miras lo que tú tienes alrededor y dices: no, yo no puedo, yo no soy capaz. No, ¿de dónde? No, así de esa manera, porque te acobardaste, porque te cegó, te puso un velo para que te engañe ese espíritu, haciéndote creer que Dios no está ahí contigo para ayudarte, que Dios no está ahí para respaldarte, que Dios no está ahí para empujarte, que Dios no está ahí para guiarte. ¿Por qué? Porque está acobardado, y la cobardía, ese espíritu trae esa ceguera. Y por eso viene esa intimidación y viene aún ese frío de opresión.
viene ese, perdónenme la expresión, entumecimiento, y se detiene. Y entonces ese espíritu mismo, en los argumentos que ya te vendió a ti, te los pone presentes para justificarte ante las demás personas. Entonces cuando alguien viene y te dice, oye, ¿y por qué no te matriculaste? No, es que no, yo no quiero quedar ahí porque de mal, porque yo esto, porque todo lo que ese espíritu te vende a ti, tú lo empiezas a vender a los demás para justificarte y quedar bien. Y quedar, perdónenme, como un cobarde valiente. Para que la demás gente diga, pues sí, no, verdad, ay, sí, no. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, unos meses atrás, una persona de la iglesia se le abrió una puerta de estudio y se la abrió a ella y a otras personas. Y entonces es una carrera universitaria subsidiada por el gobierno con la condición de que mantuviesen cierto promedio y les salía gratuita. Y la gran mayoría, y puedo ver la experiencia de los 12 espías entrando a la tierra prometida a reconocerla. De esos 12, 10 dijeron, sí, es cierto, o sea, lo que Dios dice, sí, ahí está, tierra que fluye leche y miel, maravilloso, hasta trajimos aquí el fruto. Pero es que también vamos, allá hay unos gigantes, allá hay tremendas, y nosotros, a nuestro parecer, ahí empezaron a fallar, se empezaron a ver con los ojos suyos y no los de Dios. Empezaron a ver las expectativas desde su propio, como te decía, tu fundamento, tus finanzas, tu entorno, lo que tú tienes, y no desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué pasó? Se acobardaron. Y en esta experiencia, estas personas, la gran mayoría de ellas, todas miraron esto y se acobardaron. Algunas de ellas, ¿saben cuál fue el argumento que expusieron para justificarse, pero que el enemigo se lo había vendido? Ella tenía mucha edad para estudiar. Ella que estudiaba en la universidad a estas alturas de la vida. ¿Qué tal si le preguntara el proceso a Moisés? O se lo preguntásemos a Abraham, ¿no? De por qué a esa edad le creyeron a Dios. ¿Qué podrían decirnos, no? Y la gran mayoría se justificaron. Y esa cobardía, ¿sabe qué es el efecto? Que acobarda a otros. Los 12 espías, cuando dijeron esto, contaminaron a la gran mayoría del pueblo. Todos se acobardaron. ¿Saben que muchas veces estas obras de oscuridad y tinieblas tienen más progreso y contaminan más a la gente que las de fe, que las de vida y de victoria? Se vende más fácil la cobardía, el temor y el miedo que la victoria, que la luz, que la verdad. Se vende más fácil. Y la mayoría de ellos no quiso. Quedaron estancados en la cobardía y el temor, porque eso trae la cobardía, estanca, detiene. Y esa persona pidió el consejo y mi esposa le dijo, pero hermano, ¿cómo usted va a retroceder? ¿Cómo usted piensa así? Usted es una hija de Dios, Dios está contigo, tú no eres, perdóneme, vieja, tú estás todavía joven, ese no es un argumento, mira la oportunidad. ¿Quién deseaba tener una oportunidad esta de estudiar gratis y tú la tienes? Capacítate, aprovecha, sal adelante, Dios te da la sabiduría, la gracia. Así haya pasado muchos años en los cuales no te has sentado en un pupitre, pero es el tiempo de hacer nuevas cosas, de empezar de cero. Y empezamos a hablarle y a, perdónenme, entre comillas, a contaminarla positivamente, a ayudarla de esa manera, y tomó la mejor decisión. Y ha visto gracia, ha visto favor, ha visto misericordia. Entonces, esa es la actitud correcta. Pero primero, miren, a pesar de ser hijos de Dios, de tener conocimiento en la palabra, las circunstancias del día a día siempre van a venir a oprimir, a afligir y a robarnos los sueños, los propósitos de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando Dios abre una puerta, generalmente el enemigo viene con el propósito de cerrarla. ¿Y dónde ataca? Como te dije, aquí adentro, donde sabe que somos vulnerables, en los pensamientos, emociones y sentimientos. Ahí es donde ataca. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo nos conoció, ahí es donde somos frágiles, ahí es donde nosotros, digamos, entre comillas, perdemos el año. Pero mis amados, hoy el Señor viene a darte un sabio consejo. Y este sabio consejo arranca desde el principio del año, cuando el Señor nos dijo que todo puede empezar desde cero, que es un nuevo
comienzo, que es un nuevo tiempo, que nunca va a ser tarde para iniciar, nunca, nunca. Hay algo bonito que escuchaba hace días y que tiene que ver con lo que el Señor nos está hablando. Recuerda que predicamos que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Recuerdan la charla? Bueno, pero hay algo más y tiene que ver con esto. Dice que cuando nosotros declaramos que estamos con Cristo juntamente crucificados, estamos así, literal. Estando en esta posición, tú puedes mirar para arriba, puedes mirar para abajo, puedes mirar hacia los lados, puedes mirar al frente, pero no vas a poder mirar para atrás. ¿Sabe por qué? Porque la cruz no te lo permite. Mirar hacia atrás, no puedes. ¿Qué implica eso? Que cuando tú y yo decidimos estar juntamente con Cristo crucificados, la misma cruz te va a impedir mirar tu pasado, tus debilidades e imposibilidades, tu fuente de provisión, tu sustento y tu apoyo. No lo vas a poder seguir mirando. Vas a tener que mirar hacia adelante, mirando lo nuevo, especialmente mirándolo a Él, porque es el que hace posibles todas las cosas. No son tus capacidades, talentos, dones, tus finanzas, tu dinero, no. En lo nuevo se trata de lo que Él es y de lo que Él tiene por ti y para ti. Y ahí es donde tú y yo podemos iniciar una nueva vida. Y ahí es donde tú y yo podemos verdaderamente creer a los propósitos. Recuerda la palabra rema, mi amado, para este tiempo. Cuando el Señor Jesús toma a ese ciego y lo saca de la aldea, después de imponer manos y restaurarle la visión espiritual, primero fue restaurado espiritualmente, porque él empezó a ver los hombres como árboles. Así los ve el cielo a los hombres, y por eso nos compara en muchas ocasiones como plantas, como árboles, y nos hace esa simbología. Pero después le restaura ya la visión física y le da el consejo: vete para dónde, a tu casa. No les cuentes nada a los de la aldea, no regreses, vas a ser restituido. Y dice que él vio entonces claramente y de lejos. Cuando tú y yo estamos en esa posición en Cristo, vamos a poder ver claramente y de lejos. ¿Y qué vamos a ver? Hermano, esos sueños, esos propósitos, deseos, porque ya no los vamos a ver como cuestión humana, las vamos a ver como cuestión divina, donde el esfuerzo no es lo que yo soy, sino el esfuerzo es lo que yo tengo. Y si tú tienes al Dios Todopoderoso dentro de tu corazón, déjame decirte, lo tienes todo para conquistar tus sueños, tus desafíos y tus propósitos, porque eres el que se va a encargar de hacerlos cumplir. Y eso es lo que dice la Escritura, esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Él. En el tiempo correcto de Dios se van a dar las cosas. Podemos ver claramente y de lejos. No importa si sientes que se está tardando, no importa si sientes que se está demorando, tú te mantienes firme en esa esperanza que te puede llevar a mirar lejos. O sea, que pase mucho tiempo, pero sigues creyendo que Dios responderá, que Dios actuará y cumplirá su promesa en cada uno de nosotros. Y lo que Dios te ha prometido, mis amados, Dios se va a encargar de hacerlo, como Él mismo nos dice en su palabra. Y si tiene Él mismo que venir, Él mismo vendrá y responderá, actuará y te sacará a vida, propósito y salvación. Mantente en esa esperanza, no te acobardes, no te intimides, no te desalientes, no desmayes, sigue mirando de lejos. Tú no debes andar por vista, tú debes andar por fe, no mirando las cosas terrenales, sino las espirituales, no las que están aquí abajo, sino las que están arriba, que son eternas y son las que verdaderamente valen. Y ahí es donde están las promesas de Dios para ti, para tu casa, para los tuyos, en cada área de tu vida. Por eso tú y yo necesitamos mantenernos así firmes, pero tener cuidado de este sabio consejo, porque en cualquier momento puede venir a apresarnos, en cualquier momento puede venir a neutralizarnos, en cualquier momento puede venir a detenernos. ¿Cómo? Con el temor, con el miedo y la intimidación. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando vivimos el tiempo de pandemia, la verdadera pandemia, ¿cuál fue? El miedo, la intimidación, y nos llevaron a tal punto de desconfiar hasta el que duerme a nuestro lado. Todos eran sospechosos de contaminación, de contagio, y detrás de eso, ¿qué veía uno? La muerte. La muerte. Escuchaba, porque yo siempre me pregunté eso: ¿por qué al que moría de COVID lo incineraban y no permitían? Mejor dicho, después de que entrara a la clínica ya los familiares se despedían. ¿Qué razón había?
Si supuestamente, o sea, no era algo que se contagiara así por, o sea, no era una peste así como, y no, o sea, nos metieron una idea, pero en el miedo todo se cree, todo se cree. Escuchaba que hace un testimonio de unos médicos argentinos, y se lo digo porque yo lo viví a personas cercanas a la familia. Y ellos decían que las personas que entraban a la UCI prácticamente morían. Pero no era que morían, era que los hacían morir. Porque el procedimiento que ejecutaban ahí era prácticamente eso. Y por eso lo incineraban, para que nadie mirara ni se diera cuenta que era lo que pasaba. De hecho, en otras palabras, para no ser tan específicos, que usted se envenenó y yo quiero curarlo antes de veneno. Algo así. Ellos lo descubrieron. Ahora, ¿a qué voy con eso? Una persona, no es de mi familia íntima, pero sí es ahí relacionado con la familia, y el hombre con enfermedad base, es diabético, es hipertenso, creo, el corazón a él le dio, y ese hombre quedó, pero terrible, que digo, no, man, usted hay que hospitalizarlo urgentemente. Él pagó la cita para que el médico lo visitara en la casa, vive en Bogotá. Él le dijo, doctor, hágame lo que usted crea que me puede hacer, pero yo de mi casa no salgo, y si me tengo que morir, primero aquí, en un hospital, pero allá no me llego porque allá me muero. Y en vista de la posición de él, pero mal, ese hombre estaba renal, lo empezó a tratar. Y ahí está, vivito y corriendo. Y una nariz. Porque lo que se nos metió hueco fue el miedo, el temor. Entonces, cuando uno salía, se relacionaba con alguno de ustedes, ¿qué empezaba en la mente? Uno no lo decía, pero la mente, ¿qué empezaba a venderle? No lo toque, aléjese. ¿Qué tal lo contamine? Sí. ¿Qué tal esto otro? ¿Qué tal usted? Mire esto, y usted lo lleva para la casa, y mire esto otro, no vaya a ir a aquello, no esto, y todo el mundo así, estancado, detenido, intimidado. Claro. Lo desinfectaban a uno por todos lados cuando iba a una casa. Tomaba risa. Hasta los carros los desinfectaban. Los zapatos. Tremendo. Y yo creo que les conté porque a nosotros también nos pasó esa situación. Y fue algo imperceptible. Nosotros no estábamos en el miedo, en el temor ni nada. Y nos dio porque está demostrado científicamente que el temor, el miedo baja las defensas. Baja las defensas, el miedo, la intimidación, el cuerpo se descompensa y baja defensas. Por eso la persona que teme, que es más fuerte, le va a dar. Nosotros ni nos dimos cuenta. Pasó así como un medio resfrío, como algo así. Y lo supimos fue después de un examen de mi hijo, que fue el último que le dio, y fue cuestión de un día y no más. Porque no, nuestra confianza está y estará siempre en nuestro Dios. Ahora, ¿qué sucede a través de este miedo, de este temor? Se infringe este azote, se infringe este yugo, se infringe esta atadura, donde la persona entonces con esos pensamientos se limita y crea unos límites, pero personalmente. Muchos de ellos entonces para evitar se aíslan y toman otras medidas, pero el fundamento es la cobardía, el miedo y la intimidación. Y vuelvo y te digo, para eso sí que hay argumentos, para excusarse uno, pero esa no es la razón de ser. Porque lo que Dios quiere, mi amado y mi amada, es que tú conquistes, que tú alcances, que tú logres, que tú tengas, que se cumpla lo que aquí hemos venido creyendo y confesando, que veas lo que no has visto, que tengas lo que no has tenido, que hagas lo que no has hecho, que vayas donde no hayas ido, porque tu esperanza está en Él. Entonces no se trata de ti, sino de Él que te ama y tiene un amplio camino para ti y tiene las ricas bendiciones que ya te entregó. Solo está esperando que tú te levantes sin cobardía a creer, a tomar y a poseer y a aprovechar las oportunidades que Dios siempre te va a brindar a ti y a los tuyos. Eso es lo que Dios espera de ti. Por eso dice la Escritura entonces que la cobardía, en otros términos,
no viene de Dios. Así de sencillo, la cobardía no viene de Dios. No viene de Dios. La cobardía no es algo espiritual, en el sentido de Dios, no viene del reino, no hace parte de la dotación que te da el reino a ti, ahí no viene la cobardía. Entonces la cobardía, mis amados, está generada por el entorno en el cual tú te mueves. La cobardía está manipulada por las circunstancias en las cuales tú vives. Pero el Señor te está diciendo, no mires ahí, mírame a mí. Mira mi palabra y mis promesas, no te detengas ahí porque te intimidas y te acobardas. Y la cobardía neutraliza la fe. La cobardía no permite que tú le creas a Dios y a sus promesas. Aquí los 12 espías, esos 10 espías que se pararon ahí, teniendo una promesa tan grande y maravillosa de conquista, de un cambio, de una nueva vida, de transformación, de progreso, iban a pasar de ser esclavos a poseer tierra, iban a pasar de ser arrendatarios a ser propietarios. Era un nuevo comienzo, una nueva vida. Las promesas estaban, ellos las comprobaron, pero se acobardaron y por eso no entraron a conquistar. Perdóneme, Dios mintió, Dios se equivocó. No, fue el hombre de su cobardía que no quiso tomar. Muchas promesas de Dios están para ti y están vivas y están vigentes, pero muchas veces nosotros nos acobardamos e intimidamos por lo que estamos quizás ahorita viviendo o pasando. Pero hoy te repito, si tú estás con Cristo juntamente crucificado, no sigan mirando para atrás, sigan mirando para el frente, sigue creyendo, sigue mirando esas promesas, sigue mirando en la esperanza viva en Él. Ellos quedaron con los brazos cruzados, lo tenían todo ahí, pero no tomaron nada, porque el miedo no los dejó, se acobardaron. Escúchame, hay personas muchas veces que vienen a neutralizar también tu fe, sembrando esas semillas de cobardía, de duda. Así como lo expliqué con esta mujer también, las demás dijeron, no, pero ¿qué vamos a hacer? Esta también, se van a burlar de nosotros, también estarán sentadas en un pupitre, uy, no sé qué, y empezaron a sacar esas conclusiones que contaminaron a todos. Uy, qué oso, uy, nosotros esto, uy, aquello, no, quedemos así como estamos y vamos a ver qué hacemos. Así pasó con esos 10 hombres también. ¿Y qué pasó? No tuvieron nada, murieron. Pero los que creyeron, los que no se dejaron robar por esas palabras, la fe y en las promesas en el que había prometido, hermano, conquistaron, y no solamente conquistaron, fueron cabezas adentro en la conquista. Gracia y favor de Dios obtuvieron, no se dejaron robar, no se dejaron cuestionar. Escúchame, y de mismos hermanos, porque todos eran israelitas. Por eso no te asombres que aún muchos hermanos en la fe caminando contigo siembren palabras que te quieran robar la fe. Y vienen con comentarios hacerte dudar y tambalear en la esperanza que tú tienes. ¿Y usted cuánto tiempo? Y yo sí, y empiezan con sus comentarios sin darse cuenta, como el apóstol Pedro con el Señor Jesús, a tratar de detener el propósito, el sueño y la obra y la meta. Que tal cosa no te acontezca, ten cuidado de ti. El Señor lo reprendió. Entonces así pasa, así sigue pasando, así sigue obrando, así se sigue filtrando el enemigo con estos pensamientos. Vuelvo y te repito, atacando tu ser interior, sentimientos y emociones, porque ahí es donde Él puede ejecutar la obra poderosa de cobardía. Pero aquí hay algo precioso y poderoso en lo cual tú y yo necesitamos mirar. ¿Qué dice la Escritura? El espíritu de cobardía no tiene nada que ver con el Señor. Todo lo contrario, dice que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder. Espíritu de poder. ¿Dónde actúa el espíritu de poder? Recuerden que nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. La cobardía opera en el alma, pero el espíritu de poder actúa en tu espíritu. Ahí actúa. Y ese espíritu de poder, mis amados, es esa capacidad que Dios te da a ti de una manera que te va a llevar a cumplir tus sueños, tus propósitos,
como la misma palabra nos enseña, de una manera sobrenatural, no fundamentado en tu mente, en tus emociones y sentimientos, sino que está fundamentado y cimentado en el Dios Todopoderoso, que es tu Padre y que te ama a ti y tiene lo mejor para tu vida. Entonces tú ya no miras en ti, en lo que tú eres o tienes o pudiste o lograste, sino que empiezas a mirar con este espíritu de poder siempre en Él, porque tú no tienes poder, yo no tengo poder. ¿Quién tiene poder? Jehová Dios. Cuando tú entiendes esto, que el poder no está en ti, sino en Él, hermano, tú te abandonas entonces en Él creyendo que sí es posible ese sueño, ese propósito, esa meta, que sí, porque no se trata de ti, se trata de Él. Y si lo mantienes en tu espíritu, eso doblega, reprende completamente a la cobardía, el temor que se quiere enseñar de tu alma. Te voy a poner otro ejemplo. Y a mí me ha pasado en ciertas ocasiones que hay cosas que por dentro a uno le dan como que esa intimidación, se siente uno como con miedo, digamos entre comillas. Pero en el espíritu uno está resistiendo y diciendo: ¿yo por qué voy a temer? Yo no voy a tener miedo, yo no voy a correr, yo no voy a hacer esto, el Señor está conmigo, el Señor está esto. Aunque el cuerpo, te repito, está sintiendo otra cosa, se le pusieron los pelitos de punta, todo eso, pero usted se está sostenido en el poder de Dios y no te dejas dominar. Ahí está la diferencia, porque si no es así, que tú te fundamentes en el poder de Dios, mis amados, perdemos el alma y resultamos actuando, como dice la Escritura, peor que un incrédulo, y haciendo cosas, hermano, demostrando que no hemos creído en el Señor, que Dios está con nosotros. Pero Él nos da la capacidad de, a pesar de que nosotros, mis amados, estemos sintiendo por dentro esas cosas, en el Espíritu estamos siendo fortalecidos. Por ejemplo, algo sencillo. Estás en una reunión, por decirlo, algo sencillo. Estás en una reunión, pongámosla aquí, del colegio, digamos. Y de pronto están aquí exponiendo algo, que dicen: a ver, un padre de familia, a ver, señora Leo, venga, háganos el favor. La cogieron a hacer quemarropa. Y usted se viene y por dentro siente, y cuando se para y mira ya a los 300 padres de familia, por dentro está uno con ese miedo que le tiembla todo por dentro, ¿cierto? Pero tú estás ahí diciendo: yo no estoy en mi poder, sino en el poder del Señor, que me da la gracia, la sabiduría y pone las palabras en mi boca para responder a esta pregunta y hablar a este público. Y de pronto tú empiezas, aunque estás temblando, y aunque se te mueve quizás así la mano, pero empiezas a hablar y a soltar palabras, hermano, de sabiduría, de gracia, de favor, que la misma gente queda sorprendida y asombrada, y al final lo único que hacen es más, tú mismo te vas a sorprender y diciendo: yo en qué momento dije eso, yo puedo decir. Porque está fortalecida y fortalecido es en el poder de Él. Él fue el que actuó a través de tu vida, no fuiste tú. Tu alma sentía todo eso, pero tu espíritu estaba fuerte. ¿Usted cree que para hacer esa gente a lo gigante, la carne no iba ya viendo? Pero hombre se fortalecía en la mente, en la mente. ¿Y cómo? Entendiendo que es el poder de Dios, no el poder de nosotros. Yo no puedo hacer nada, pero el poder de Dios sí lo puede hacer todo. Y así opera en cualquier situación que tú y yo vivamos. Lo que ya te expliqué con los cuadros que pasamos nosotros. Uno ve una cosa, pero eso no nos va a derribar. Y a veces vienen pensamientos de miedo y de temor. Pero uno está fortalecido en el Señor, que es el que cuida, que protege, el que cubre. Las promesas de Dios, de propósito, de sanidad están ahí, y por eso uno puede confiar y sostenerse en Él. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Dice la Escritura, dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ustedes no creen que Moisés estaba también acobardado en ese momento en su alma? Cuando estaba el mar enfrente, cuando venía el ejército Faraón a matarlos y todo el pueblo ahí clamando y atemorizado. ¿Por qué cree que la Escritura dice: pero Moisés se sostuvo? O sea, ¿cómo no se derrumbó también? ¿Cómo no salió corriendo y diciendo: sálvese el que pueda? Dice que se sostuvo a pesar de la adversidad, a pesar de lo que venía. Dice: se sostuvo. ¿Y cómo se sostuvo? En el poder, dice, viendo al invisible.
diciendo yo no puedo hacer nada, aquí no podemos hacer nada, pero Dios que nos sacó, Dios que nos trajo, que está con nosotros, Él nos librará. Lo mismo puedes decir tú en cualquier circunstancia o adversidad que tú estés pasando. Yo quizás no puedo en mi fuerza, yo quizás no puedo hacer nada, yo no puedo contrarrestar esto, pero el Dios que me sostiene, el Dios que me sigue estando bendiciendo, es el Dios que podrá librarme de esto y de muchas otras más situaciones. Eso es lo que tú debes creer, eso fue lo que sostuvo a Moisés. Y no sé lo que tú estés viviendo pasando, pero tenga la plena seguridad que Dios te trajo aquí para decirte que Él te sostiene en su poder para que tú no temas y para que tú resistas y veas la salvación que Dios quiere para ti y quiere para vosotros. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo creemos. Es la manera de sostenernos, que es lo contrario a acobardarnos. El cobarde queda neutralizado o sale corriendo, pero el que tiene el poder resiste, se mantiene. Por eso la Escritura misma nos enseña, cuando el Señor Jesucristo puso el ejemplo de las dos casas, dice: la una fue levantada sobre la arena y la otra sobre la roca. Ambas sufrieron las mismas calamidades. O sea, tú y yo como cristianos podemos sufrir las mismas calamidades de la persona que todavía no está en Cristo. Pero ¿dónde radica la diferencia? La arena simboliza las emociones, ¿sí ven? Sentimientos, pensamientos, y fue derribado. Porque emociones y sentimientos y los mismos pensamientos nos cegan y nos hunden. Y muchos, aún antes de iniciar, antes de empezar un propósito, una meta, un sueño, ya están derrotados. Emocionalmente están derrotados ya, porque miraron todos esos argumentos. Entonces, mírame, las emociones no pueden ser el fundamento de tu vida, sino tu fe en Cristo Jesús. Sufrieron las mismas calamidades, pero la roca que simboliza la palabra, que Jesús mismo sostiene y nos sostiene. Y así lo dijo, pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque estaban golpeando fuertes corrientes emocionales, sentimentales y mentales, estaban golpeándolo, pero él se sostuvo, dice, como viendo al invisible, diciendo: Señor, tú me lo prometiste, Señor, tú fuiste el que nos sacaste, hemos visto tu gloria, hemos visto tu gracia, y yo sé que tú hasta este día, en muchas circunstancias y situaciones de tu vida, has visto prodigios, milagros de parte de Dios contigo, en cosas grandes y aún en cosas pequeñas. Has visto su provisión, has visto su protección, has visto su cuidado, has visto su apoyo, has visto su respaldo, has visto su gracia. De una u otra manera tú lo has visto. Ese mismo que tú has visto ahí, seguirás tú viendo en la medida que tú te mantengas, pero mirándolo a Él. Pedro se hundió cuando quitó la mirada de Jesús y empezó lo que hemos hablado, a hacer fantasmas, a cuestionarse: ¿será que esto? ¿Y será que esto? ¿Y qué será que esto? ¿Y será que no? ¿Y será que esto? ¿Y será que esto? No. El Señor dice: cuando tú quitas la mirada de mí, te hundes, te vuelves incrédulo, te acobardas, te intimidas, te neutralizas. Tanto así que unas capacidades que tú tienes, tampoco las ejecutas. Pedro era un nadador, era un pescador. Lo demostró después en Juan 21, se botó acá el barco, nadó como 200 metros. Era un nadador experto para botarse la mar a nadar. Pero en ese momento quedó neutralizado en sus capacidades, no pudo nadar, se hundir, el miedo no lo dejó nadar. El miedo acobarda y neutraliza aún tus capacidades, dones y talentos, lo que tú tienes. No te hundes. Hubo un momento de crisis en mi vida donde Dios sacó de mí lo que yo no pensé que tuviera. Lo sacó en un momento de crisis. Yo no me detuve, aunque todo se vino abajo y empecé a caer financieramente, pero yo empecé a mirar de dónde me agarraba, y lo único que encontré para agarrarme fue la gracia y misericordia de Dios. Y entendí que todo tenía un propósito, y puse mi mirada en el Señor, y cuando puse mi mirada en el Señor empezó a aparejar recursos, cosas y personas a mi alrededor, y empezamos a trabajar en cosas que jamás pensé yo hacer, jamás, pero lo empezamos a hacer. Y saqué, digamos, entre comillas, un don para las ventas, para el público, para las relaciones personales, para mirar a una persona a los ojos y ofrecerle un producto, para muchas cosas que no estaban en mí. No estaban ahí. Pero a través de ese momento difícil de crisis, luego el Señor me sacó. Y después de esa etapa, pasé a otra donde tuve que, o sea, lo que me apoyó en esa otra etapa fue lo que yo había vivido en la etapa anterior. Y fue lo que me ayudó a permanecer ahí.
Y fue lo que me sacó nuevamente, pero ante todo mirando siempre al Señor, no lo que yo podía, no lo que yo era, no lo que yo creía, no, mirándolo a Él, y Él empezó a aparejar todas las cosas. Por eso no quiten la mirada de Él. Moisés, ¿cómo se sostuvo? Mirando al discípulo. Pedro, ¿durante cuánto tiempo caminó sobre el agua? El tiempo que estuvo mirando a Jesús. Quitó la mirada de Jesús. Tú y yo no debemos quitar la mirada de Él. De Él viene el poder, es de Él, no del alrededor. Que Dios utilice personas sí, pero tu mirada siempre tiene que estar en Él. Porque, vuelvo y te repito, eso viene a tu espíritu para que, a pesar de que tu alma te vende una idea incorrecta de la situación, tú te mantengas firme y creyendo. Y voy cerrando con algo bien precioso que está aquí. Y el Señor como que me habló y nos abrió un poquito para que lo entendamos. Mira, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder. De poder. Pero aquí hay algo más hermoso. Dice, de amor y de dominio propio. Y aquí está lo fuerte. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22-23, donde nos habla de ciertas obras de la carne, lo que viene a operar en la mente, en las emociones y sentimientos y nos afecta, dice que son contrarrestadas con la obra del Espíritu. Y dice que esa obra del Espíritu Santo dentro de nosotros produce un fruto, trae un efecto, que trae una transformación a nuestros corazones y nuestras vidas para poder contrarrestar esos designios de la carne que siguen estando ahí. Eso no se van. Ahí sigue estando los deseos de la carne en la parte sexual, en la parte de las relaciones con los demás, en la parte de la relación con Dios. Ahí sigue estando, ahí sigue manifestándose. Pero la manera de tenerlos, de mantenerlos a raya, es cuando la obra del Espíritu se hace manifiesta. Entonces así viene el Espíritu a nosotros, poder. Pero hay algo que dice ahí, amor y dominio propio. Ahora, si tú miras, quiero que lo mires en tu Biblia, en Gálatas 5:22, creo que es, donde nos habla de ese fruto espiritual, de esa respuesta espiritual. ¿Con qué inicia? Dice, más el fruto del Espíritu es Paz. ¿dónde está acá? Amor. ¿Y en qué termina? Verdad y fe. No, ¿y cuál termina? Arranque el amor, ¿y cuál termina? Los más divina, ahí está la Biblia, mírenla ahí, Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre y templanza. después dice, más el fruto del Espíritu, mira, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Arranca con amor y termina en dominio propio, que es la misma templanza, el temple, el controlarme a mí, que mis emociones y sentimientos no me ceguen ni se enseñoreen de mí, sino que yo tenga el control sobre mis emociones, sentimientos y pensamientos. Eso es la obra del Espíritu. Tú no puedes, porque siempre vas a ser obligado en tu carne por tus sentimientos, emociones y pensamientos. La única forma de obligar esto es con esa templanza que viene del Espíritu Santo, porque te dice a ti qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe y lo que no, para que nada de lo incorrecto, de lo falso, de lo oscuro se enseñoree de ti a través de emociones y sentimientos y pensamientos. No. El poder viene a través del fruto del Espíritu, como lo dice aquí Pablo a Timoteo. Encierra la obra del Espíritu a través del poder de Dios en ti para que tú todo lo puedas. Y por eso dice amor y dominio propio. El dominio propio, saberte controlar, dominar tú mismo por encima de lo que sientas, por encima de lo que escuches, de lo que veas, de lo que pienses, por encima de todo eso, tú sigas teniendo el control para actuar como una persona espiritual y no terrenal o carnal. ¿Es fácil? No es fácil. Por eso tú y yo necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Él, recibiendo de Él el poder para uno responder en amor, para tener el control de nuestras vidas.
para que entonces de esta manera tú puedas reverdecer a través de una vida ministrada por el Espíritu Santo, donde lo que aquí dice en Gálatas se haga evidente a través de tu vida, donde lo que gobierne verdaderamente tu ser interior, tu alma, sea la paz, sea el gozo, sea la bondad, sea la fidelidad, sea la mansedumbre. Hermano, ese es el fruto, ese es el efecto. En otras personas, escúchame, esa es la persona que Dios quiere que tú seas, porque esa es la obra del Espíritu dentro de ti. Hacer de ti una persona, una creación nueva. El que está en Cristo, nueva criatura. Y esa nueva criatura está fundamentada y cimentada en el fruto o en la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida. Por eso hay cosas dentro de ti que están sucediendo para perfeccionar el Espíritu de Dios, este fruto en ti. Porque si tú no eres una persona mansa, sino que eres una persona arrebatada, un fosforito, un Reno 4, es una persona que ese Reno 4, solo lo empujaba y ya aprendía. Cualquier cosita ya estaba a la defensiva. Entonces Dios tiene que trabajar contigo de esa manera. ¿Y cómo va a trabajar Dios contigo? Soplando y diciéndote, ya se va toda esa acelere, esa chispa adelantada, eso. No, con las vivencias. O sea, vas a encontrar situaciones en tu vida que te van a llevar a desesperarte hasta que tú entiendas y digas, Señor, ayúdame a mí, quedarme por esto. Ayúdame, Señor, a no explotar por estas pendejadas. Ayúdame, Señor. Y entonces la obra del Espíritu te da el poder para que seas manso, para que ya no. Habla de paciencia. La paciencia es una virtud por el Espíritu Santo para que aprendas a esperar y a confiar siempre en Dios. La paciencia neutraliza la duda y la incredulidad, el desespero, la ansiedad y el afán. Esa es la paciencia. Y esa es la obra que Dios, en algunos trabaja en ciertas cosas, en otros en otras, pero en todo Dios está trabajando para sacar la mejor versión de Él a través de tu vida. Porque las personas te van a empezar a ver a ti, no a ti como eres, sino a Jesús a través de tu vida. La idea no es que te vean a ti, la idea es que te vean a Él a través de tu vida. De eso se trata. Y cuando sucede así, tú tienes el poder de Dios y no te va a dar miedo ni te acobardas cuando vayas a orar por alguien, por sanidad, por liberación, por restauración, por fortaleza, por consejo. Tú lo haces porque entiendes que no eres tú, es el poder de Él que ministra tu vida para que tú hagas las cosas que Él hace y lo dejó escritas en su palabra, pero a través tuyo. Recuerda, Él lo dijo. Cosas más grandes van a hacer ustedes porque yo me voy, pero por el Espíritu Santo en tu vida tú las vas a poder hacer. Él no se trata de ti, se trata de Él siempre. Quita tu mirada de ti y ponla en Él. Quita tu mirada de tu entorno y ponla en Él. Él está procesando y trabajando en ti. Y entonces aquí cerramos con lo que dice el versículo 6. ¿Cómo se logra entonces esto? Pues aquí está el gran consejo. Versículo 6 dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Que dónde está? Dice, está en ti por la imposición de mis manos. ¿A quién no se le ha impuesto manos aquí? Levántame la mano. Que no le hayan impuesto manos. Y ahorita se las imponemos nuevamente. Pero escúchame, el don se llama regalo, y ese regalo es el Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Pero ¿qué sucede con este regalo? Que tú y yo tenemos una responsabilidad. Por decir algo, a ti te regalan una matica muy hermosa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tú quieres que permanezca, que viva, que crezca y que siga adornando tu sala, tu entrada, tu patio, donde tú la coloques, ¿cuál es tu responsabilidad? Hay que regarla. Dios te ha dado este don, hermanos, su preciosa presencia. ¿Qué tú tienes que hacer? Igual que con la plantica, regarla. Aquí dice avivarla. ¿De qué se trata avivar? Porque es comparado, escúchame, con fuego. Con fuego. ¿Qué más el fuego? Especialmente quema. ¿Y qué es lo que viene
fuego dentro de ti a quemar las obras de la carne, para que tú vivas en las obras del Espíritu, en el amor, en la paz, en el gozo, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre y en el dominio propio. Pero ¿qué tú necesitas para que las obras de la carne no apaguen la obra del Espíritu? Avivarla. Por eso dice, te aconsejo que la vives. Escúchame, ¿quién la tiene que avivar? Dígame. Tú y yo somos los responsables de regar la planta. Tú y yo somos los responsables. Tú no puedes esperar que tu vecina venga todos los días a regarte la planta que te regalaron a ti. Tú no puedes esperar eso. Es una responsabilidad tuya personal. En otras palabras, es el llamado a la comunión tuya con el Señor. Porque en el momento de tu comunión, en ese momento estás avivando esa obra. Cuando tú te congregas, cuando tú lees la palabra, son momentos en los que se está avivando la obra. Estás avivándola y es una responsabilidad tuya. Escúchame, que no te tengan que rogar. Ahora, riegue la plantita, ¿cuánto hace que no la riega? Pobrecita, mira, está toda marchita. Mira, porque no regarla, el aspecto de la planta empieza a cambiar. Cuando, escúchame, aquí no, yo sé que ninguno de ustedes, pero cuando hay cristianos de otras congregaciones que no riegan, que no avivan la planta, empiezan a cambiar. El brillo se empieza a caer. El temperamento, lo marchito, lo más feito empieza a renacer y a florecer. Y es lo que se empieza a ver. Y ahí es lo que se le va a dar. Pero se mantiene activa la agüita, hermano, cambia todo, la carne, la presentación, la flor, es el fruto. Es algo agradable. Es algo, ¿cómo le digo? Que luce, que se ve bonito. Así es la obra. Por eso dice, te aconsejo que tú asumas tu responsabilidad, que tú la tienes que avivar. Aviva ese fuego. Encárgate de soplar. Encárgate de eso en tu vida y te darás cuenta cómo te mantendrás. Y entonces, según te ahí, te darás cuenta de que en ti está el poder de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Que ese poder te da la capacidad a ti de amar cuando deberías responder con odio, con resentimiento, con deseo de venganza, pero como tú ya no estás ministrado en el alma, sino en el Espíritu por Dios, tienes el poder de amar cuando deberías odiar. Tienes el poder para sentir paz cuando deberías estar en turbación, inquietud, ansiedad, pero tienes paz. Tienes el poder de reírte y gozarte en el día que Dios te regala, a pesar de que por las circunstancias deberías estar botado en el piso llorando. Pero tú tienes paz porque tienes poder de Dios para permanecer así confiado. Que a pesar de que te trataron y te hicieron mal, Dios te da el poder de servir, de atender y ser bondadoso aún con aquellos que te trataron mal. Y después la gente cuestionar, ¿cómo esta? Después de que esta le hizo, y mira allá, uy, no, eso sí es humillarse, lo van a ver. No, es que Dios te da a ti el poder de hacerlo. Por encima del agravio, por encima de la desatención, por encima del incumplimiento, por encima de la traición, tú eres capaz nuevamente de sentir eso. Oiga, yo en otras condiciones lo estaría, mejor dicho, pero mírenlo tan tranquilo, mírenlo como está, no sé, relajado, en paz. Yo no puedo hacer nada, pero no entiendes. ¿Quién te hace poder? Dios. Para mantenerte fiel, aquí la palabra es fe, pero te está hablando de fidelidad. Para que a pesar de las situaciones, muchas personas, a través de fuertes sacudones y vientos contrarios, ¿qué hacen? Se alejan de Dios. Pero por eso es el fruto del Espíritu, es fidelidad o fe. Ahí dice fe, es fidelidad, la verdadera traducción. Mantenerte con Él. ¿Quién te da la fortaleza a pesar de que sientes de que Dios te soltó, que te abandonó, que te dejó, que no te respondió? Pero tú te mantienes fiel a Él. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo.
Las personas que no han dejado que esto verdaderamente ocurra en su espíritu son los que han salido corriendo. Por eso hemos dicho que el cristianismo es para valientes. Porque muchos llegaron, pero se acobardaron. Se dejaron intimidar. Pero gloria a Dios por sus vidas, hermano. Porque aquí lo que yo puedo ver es una generación de valientes que permanecen y permanecerán creyéndole al Señor. No solamente ustedes, sino como puente de salvación para su casa. Porque esa es la promesa de Dios. Entonces, si era importante de esto, si ve que a pesar de que llueva, trueno, relampaguee, yo necesito seguir avivando, necesito estar permaneciendo. Ahora sí termino acá. Me encontré que esta semana creo que estuve en San Andrés haciendo una vuelta con 2 personas de cristianismo de hace años atrás. Y me dicen, ¿qué pasó? Y creciendo. O sea, ¿por qué siempre ese argumento? Y yo decía, porque fue lo que nos sembraron a nosotros. ¿Sí? Que tu espiritualidad se mide por crecimiento de personas, ¿no? Así va al ministerio, al líder, al cliente. ¿Cuántos? Entonces, dependiendo de cuánto es el crecimiento, sí, bueno, sí. Y cuando me hacen esa pregunta, ¿y qué? Creciendo, yo me quedé mirándolos y les dije, ¿sabe que el evangelio no se trata de crecimiento? Bueno, ¿y eso qué es? Cogieron 2 piedras de la catedral. Y está bien. Yo estoy convencido que el evangelio verdadero se trata no de crecimiento, sino de permanecer. Es la permanencia. He visto a muchos crecer y hoy no están en Cristo. Y he visto a otros que quizás no se le ve, pero están permaneciendo y siguen estando ahí firmes en el Señor. El Señor nos llama en Juan 15 a permanecer en Él. Él dijo, el que permaneciera hasta el fin, el que permanezca. Él siempre habla de permanencia. No se trata de crecimiento, se trata de una permanencia. ¿Y sabe dónde se permanece? En las raíces, porque son las que nos dan la firmeza. Ahí están las convicciones, ahí está la decisión, la madurez y el carácter, para que a veces el arbolito le caen todas las hojas y hasta chamizos, pero sigue permaneciendo firme en pie porque la raíz lo sostiene. Cuando no es así, mi amado, cuando se deja llevar por solo follaje y todo, y cuando ya no está, es muy débil y puede no permanecer. Se trata de permanecer a pesar de la estación, si estás en primavera, en invierno, en otoño o estás en verano, que permanezcas. Y de eso se trata el cristianismo. Y a eso nos llama el Señor, a permanecer. Y quedaron, y lo demás, lo haces el Espíritu, lo haces el Señor, es la obra del Señor, no el hombre, porque cuando el hombre lo hace se jacta de eso. Me gané 300, me gané 200, ¿quién se lo ganó? Usted no. La obra del Espíritu Santo, que sopló y lo llevó. Eso que me gané. Nada de nosotros, nada hemos traído, nada nos llevamos, y todas las glorias y todas las coronas son del Señor Jesucristo. Nada de nosotros, ¿de qué nos hablamos? De nada. Van en mi jactancia, dijo Pablo. ¿De qué no? Se trata de permanecer, se trata de ser, se trata de existir para Él y en Él. Por eso, mis amados, atiende este buen consejo. Ocúpate en avivar. Y no te vas a sentir tu alma, que la carne te lo haga sentir. Tu espíritu te dice, Dios está contigo, Dios te sacará, Dios te librará, Dios te responderá, Dios te proveerá, Dios hará justicia, Dios te traerá, Dios te traerá, Dios, y ese es el que dará la firmeza. Gloria al que vive. Gracias, Señor. Amamos, te honramos, te bendecimos por siempre, amado. Gracias, Jesús. No hay otro como tú, mi Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Veremos al que vive. Gracias, eterno y santo. Tú más que nadie, Señor, nos conoces. Tú más que nadie sabes cómo estamos, lo que pasamos, vivimos y cómo nos sentimos.